Ustedes saben que solemos tratar de clarificar conceptos, de analizarlos con amigos, como por lo menos para tener idea aproximada a la realidad, o por lo menos que aprendamos a clarificar conceptos después de deducir cosas. Y entonces nada mejor que rodearse de gente que sabe. El doctor Daniel Sapsay, constitucionalista de nota, y el doctor Guillermo Yango, experto en negociación, con el que a veces discutimos cosas, pero que en última instancia solemos hacer programas realmente interesantes. Y hoy se da la posibilidad de que, espero que así sea, tengamos un programa interesante entre los tres. ¿Cómo les va? Gracias por venir. Gracias, Luis. ¿Todo en orden? Y acepto encantado que digas de la inteligencia del doctor Sapsay. A vos también. Que me irán a pedir hoy. Claro. La primera cosa tiene que ver un poco con estas actitudes que se tienen, porque tuvimos oportunidad, incluso en otro programa con Guillermo, he leído algunos artículos de la unificación que se está proponiendo del Código Civil con el Código Comercial, a través de lo que es el proyecto y las modificaciones que introdujo la presidenta per se a esas partes. Entre ellas hay una serie de artículos donde prácticamente se niega aquella evolución que es un conjunto de juristas de nota los que están proponiendo algo, entre ellos el presidente de la Corte. Pero bueno, me llama la atención, o a lo mejor no me tendría por qué llamar tanto la atención, que se introduzcan esas reformas que tiran abajo absolutamente lo que podría ser una proyección democrática de la vigencia plena de las instituciones. Entonces yo le pregunto al constitucionalista, ¿es adecuado esto? ¿Para qué se nombran comisiones entonces de estudio cuando se tiran abajo conceptos que está hecho por gente efectivamente que ven lo que está pasando en la realidad? En realidad, desde el punto de vista estrictamente técnico, quienes presentan los proyectos son o los legisladores o el Ejecutivo. Lo que se presentó frente al Ejecutivo, si bien por una comisión de altísimo nivel, designada por el mismo Ejecutivo, fue un anteproyecto. Luego, la iniciativa legislativa es del Ejecutivo y tiene derecho a hacer todas las modificaciones que considere pertinentes. No cabe duda. Y nosotros todo el derecho a decir que no nos gusta, que es lo que nos pasa. Creo que hay una cantidad de modificaciones, de retaseos que se han hecho que precisamente van en el sentido contrario de una mejor protección de determinados derechos, determinadas situaciones, incluyendo la responsabilidad del Estado, que aparece desdibujada o suprimida, los derechos de incidencia colectiva, las acciones colectivas, el derecho al agua. Es decir, pareciera como que muchas de las soluciones más audaces y más modernas que se llevaron a cabo con el anteproyecto, el Ejecutivo ha querido, evidentemente, limarlas, esmerilarlas, debilitarlas. Y eso, a su vez, me parece que le va a quitar coherencia a muchas de las partes, porque va a quedar una cosa muy amputada. En tanto y en cuanto se apruebe en la Cámara de Diputados y después en el Senado. Evidentemente los legisladores tendrán la última palabra, pero con las mayorías que existen, no sé cuándo se va a tratar en el Ahora recinto. se reúne a partir del 12 de agosto una comisión bicameral que tiene 90 días para el análisis y además para convocar a distintos sectores a que expresen su opinión. Después de esas 90 días se tratará en particular en cada una de las cámaras. De todos modos, e independientemente de este aspecto en particular, tampoco es aceptable un poco a veces las manifestaciones de la presidenta que, denostando la posibilidad de la personalidad del que es el presidente de la Corte, ahora porque se ha manifestado como corresponde frente a determinados hechos, ahora ya no es persona grata. Esto es lo que uno no puede realmente aceptar válidamente. Esto es como decir, señores, tenemos que estar incondicionalmente a favor porque si no, se nos viene todo en contra. Esto no es ejemplo de poder político, ¿no? Luis, tomando en cuenta la pregunta que le hiciste al doctor Sapsay, a mí se me ocurre pensar que evidentemente el siglo XIX y el siglo XX tuvieron
todo un compendio de legislación que seguramente fue apropiada para su época. Hoy el siglo XXI reviste características distintas desde los medios de comunicación, que ya implican otra historia para el pensamiento. Ahora, el tema que vale charlarlo con Daniel Sapsay es cómo se construye la ley. ¿Qué significa la construcción de la ley? Porque si uno cree que tiene el poder casi omnímodo para la construcción de una ley y la ley no es de consenso para las transformaciones sociales, entramos en un problema. Y a mí me parece que este es el dilema que se está presentando en este momento, ¿no, Daniel? ¿Cómo hacemos para compatibilizar las transformaciones de este siglo en la vida, en lo individual, en la vida particular de las personas, en la vida de convivencia, tomando en cuenta que estamos en otra dimensión del siglo XX y en otra dimensión mucho más alejado del siglo XIX? ¿Cómo se compatibiliza la construcción de la ley? ¿Cómo se hace para que la ley sea realmente cumplida por los habitantes, por los ciudadanos? Vos me preguntás en general, no para el caso este. No, digo este también, digo, para que la ley tenga eficacia de convivencia, no tenga eficacia coercitiva solamente. Bueno, yo creo que es muy difícil establecer determinados factores objetivos para que eso ocurra. Yo creo que el encuentro de una comunidad con su marco jurídico y con el respeto del mismo tiene que ver con todo un avance cultural que esta comunidad experimenta y que la lleva a ser más o menos apegada con el derecho. Yo creo que en nuestro país, a partir de una tradición que se remonta a la colonia, hemos tenido una tradición de desapego a la ley, al no cumplimiento, a la no observancia, y el ejemplo ha venido siempre de arriba. Han sido más bien las autoridades las que se han mostrado renuentes a contenerse en marcos jurídicos preestablecidos que le impidiesen hacer determinadas cosas. Entonces, ante ese estado de cosas, el gobernado ve que en realidad una norma tiene una fuerza imperativa muy relativa. Puede obligar o puede no obligar. Y si uno puede saltar por encima porque le molesta, mejor hacerlo. Arreglar por atrás, lo que se dice, ¿no es cierto? Entonces, creo que hasta tanto no se logre superar esa forma de actuar frente a las normas, va a ser muy difícil lograr que efectivamente una norma se transforme en una pauta de convivencia que rija de manera espontánea, inclusive sin necesidad a la construcción de una autoridad, etcétera, etcétera. Claro. Lo veo muy difícil. Javier Gomá, yo traje este artículo publicado en la revista Noticias en julio del 2010. Se llama El poder del ejemplo político. Su autor, Javier Gomá, que es un doctor en filosofía español. Y allí dice, entre otras cosas, la política como arte de ejemplificar, el efecto multiplicador de los modelos públicos y los riesgos de la inmoralidad de los gobernantes en la democracia, el padre de familia como medida de responsabilidad de los funcionarios, ¿no? Y él da cuenta que cuando se instituye una estatua a alguien considerado de prócer, esto tiene que ser respetado porque es un modelo. Entonces yo me preguntaba, debe ser respetado porque es un modelo, pero resulta que en la Argentina se rompen todos los monumentos, se roban parte de los monumentos, y además hasta de los... Hace 2 días, Daniel, y Luis, anteayer, hace 2 días, estuve en el Uruguay y Corrientes, donde hay un asiento donde está Alberto Olmedo y Javier Portales, 2 referentes del humor argentino tradicionales. Tenían un brazo cortado. Entonces, ¿de qué sentido tiene la ley que además, desde este lugar, no porque no tenga sentido, sino que además se tiene que hacer coercitivo, que además la coerción no se cumple y que además aparece todo con impunidad, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace para entrar en el ejemplo social que el buen hábito es lo que debe primar en las relaciones? Lo que ocurre es que las actitudes que vienen de arriba, en última instancia, están demostrando que no existen límites. Entonces, o que esos límites pueden ser superados sutilmente o no tan sutilmente. Entonces, si el ejemplo, yendo a lo que vos dijiste, ejemplo político, si el ejemplo que viene de arriba es ese, el que viene de abajo, que quiere superar, que hay una mediocridad absoluta en un montón de aspectos, ve eso, ¿por qué no va a ir contra la norma?
porque además no se respetan las instituciones. Si no se respeta, estábamos hablando en algún programa con Julio Bárbaro y además estuve hablando también con otro invitado realmente que estuvimos hablando del tema, democracia y lo que significa el no respeto por las instituciones. Entonces, una cosa es haber democracia, pero si no se respetan las instituciones, la esencia misma de la democracia se cae. Entonces, ¿qué queremos si no se respeta un aspecto como para que se cumpla el otro? Si aún con resoluciones de la Corte que deben cumplirse no se cumplen, ¿qué queremos para el resto de las cosas? Esto ya lo hemos hablado. Lo hemos hablado con el doctor Sapsay, cuando hemos hablado del caso de Santa Cruz. Exactamente, del Procurador General que no ha sido repuesto pese absolutamente. a varias sentencias de la Corte que así lo han manifestado, que lo han ordenado. No, por eso, la medida en que los ejemplos no vengan de arriba, es muy difícil que desde abajo se produzca una actuación diferente. Hay otra cosa más. Salvo con mucha coerción. Hay otra cosa más. Mucha coerción. Exacto, pero hay otra cosa más, por ejemplo, que agrego como para que redondee el concepto del doctor. Es decir, yendo a la Cámara de Seguridad Social, en todos los juicios contra el ANSES por salarios, en todas las cámaras existen jueces que han sido recusados. Están parando los juicios a propósito. Y la Corte se expide en un caso en particular como que no puede pagarse menos del 70%. No le van a dar bolilla. Este es el gran drama, el no respeto por las instituciones y el no respeto por la ley en última instancia. Por eso digo que lo que estaba diciendo el doctor es realmente adecuado. Es decir, aquellos que de algún modo estudiamos el derecho, de que tenemos una mentalidad de respeto por las cosas, nos sentimos a veces marginados y decimos, bueno, ¿cómo trabajamos en esto? ¿Qué debe hacer el Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial... ¿Qué rol le espera en este tiempo? Bueno, ¿Qué rol tiene? ¿Qué rol espera? ¿Qué rol querría? El Poder Judicial es un órgano fundamental en un Estado de Derecho, porque es precisamente el que realiza el control, el que impide la impunidad, el que trata de que haya transparencia, el que lucha contra la corrupción. Pero para eso tiene que ser un Poder Judicial realmente independiente. Si el Poder Judicial tiene una dependencia bien marcada con el poder político, ese rol aparece claramente tergiversado. Nosotros vemos durante toda esta época en lo que se relaciona con delitos contra la administración pública, sí, yo diría una proliferación casi escandalosa, porque además se lo observa como si fuera una vidriera de manera explícita. El hablar en condicional o decir que se presume es una forma elegante de no tener problemas, pero en realidad uno está absolutamente convencido de que esos delitos se han cometido. El caso Chicone llega a un grado que es una burla. Sin embargo, se hace todo para que esas acciones prescriban, para que se destruyan pruebas, para que periman las instancias, inclusive cambiando jueces, fiscales, procurador general. O sea, una cosa escandalosa. Yo les voy a proponer que vayamos a un corte comercial y después continuemos desarrollando un poco con del ejemplo político de la nota que trajiste. Puede dar margen a otro tipo de cosas también que me parece que sería lindo analizar. ¿Cómo no? ¿Eh? Bárbaro. Vamos a un corte y volvemos. Sí.